San Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30, es el contexto de la historia de la palabra que vamos a relatar. Alabado es el nombre del Señor. Puestos en pie en reverencia a la lectura de la palabra, y vamos a dar lectura a este pasaje bíblico en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y usted dice, amén. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo el Señor, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, esta mujer halló que el demonio había salido y a la hija la encontró acostada en la cama. Por favor, tome su asiento. Dios le bendiga en esta hora, en esta mañana. Vamos a hablar sobre potestades y demonios en esta hora. Momentos atrás hablábamos también con mi esposa y me decía pensar que para estas fechas, como es el 31 de octubre, pensar que hay satanistas, y Cristo los reprenda, que ayunan para días como estos. Ayunan en contra de ministros, ayunan en contra de hombres de Dios. Ayunan para que las potestades de Satanás se muevan. Bendito es el nombre del Señor en medio de la obra de Dios, en medio del pueblo del Señor. Pero así como los satanistas también ayunan para estas fechas, la iglesia de Jesucristo y quienes forman parte de la obra de Dios, y como dice la Biblia, quienes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, también deben buscar al Señor para poder contrarrestar todos los ataques de las tinieblas que se mueven en el mundo, no solo los 365 días del año, sino también en días como estos, en donde quienes no adoran a Cristo, sino que adoran a Satanás, se preparan para que la iglesia no avance. Bendito es el nombre del Señor. Por eso no se extrañe si usted ha tenido pleito durante estos días. Por eso usted no se extrañe que cuando todo está dispuesto para servir al Señor, de repente algo pasa. Por eso no se extrañe si usted es hijo de Dios, si usted es iglesia de Cristo, que de un momento a otro, cuando hay paz en tu casa, de repente se arma una tormenta y una fogata y una gran hoguera se enciende cuando todo estaba tranquilo. Bendito es el nombre del Señor. Porque hay un mundo espiritual que se mueve. Hay un mundo espiritual que usted no lo ve con los ojos terrenales de la carne, pero se mueve. Santo es el nombre del Señor. La palabra de Dios dice, porque no tenemos lucha contra carne y porque usted no tiene luchas contra sangre, sino que usted tiene luchas contra principados, contra potestades, contra gobernantes, aleluya, que se mueven en las regiones celestes. O sea, hay un mundo espiritual lejos de la vista física que trabaja. Bendito es el nombre del Señor. Usted no lo ve con los ojos de la carne, pero hay potestades y demonios que trabajan todos los días para tratar de destruir tu vida. Satanás te conoce, Satanás te estudia, te observa y sabe cuáles son tus debilidades, cuáles son nuestras debilidades.
Y si esas debilidades no son fortalecidas en el Señor, en su presencia, a través del Espíritu Santo y por medio de su palabra, Satanás entrará a tu vida y te va a hacer pedazos, porque la Biblia dice que Satanás no vino sino para robar, para matar y para destruir. Mas el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendito es el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Entonces los demonios y las potestades son reales. Y esas potestades se mueven en contra de los hijos del Señor. Las potestades tienen la finalidad de destruir familias, destruir matrimonios, dividir ministerios, destruir hijos, padres, dañar, frenar y destruir la obra del Señor. Nosotros los hijos de Dios, las potestades las conocemos como maquinaciones. La Biblia dice: porque no ignoramos sus maquinaciones. El diablo trae maquinaciones sobre tu vida toda la semana, para que al final de la semana no vayas al culto, para que al final del día no ores y para que al final de la semana tú y yo no ayunemos y nos alejemos de Dios, para que tú y yo al final perdamos la fe y la confianza en la palabra del Señor y terminemos como tantos que iniciaron en el Espíritu pero luego terminaron en la carne, porque no ignoramos entonces sus maquinaciones. Bendito es el nombre del Señor. Si alguien le dijo a usted que el diablo iba a ser su amigo y que con el diablo lo iba a pasar bien, le mintieron. El diablo quiere destruirte. Y como él se va a ir al infierno, Satanás también quiere llevárselo a usted al infierno. Pues al infierno irán, dice la bestia, el falso profeta, y todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los que no creyeron en Cristo como el único Señor y Salvador de sus vidas serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Ahí se va a ir el diablo, ahí se va a ir Satanás y ahí se van a ir todos los que rechacen a Cristo como el único Señor y Salvador de sus vidas. Pero aunque la Biblia dice que hay maquinaciones que el diablo trae en contra de la iglesia, también la palabra de Dios dice: pero resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acuérdese usted cuando Cristo Jesús estaba ayunando 40 días y 40 noches en el desierto. Vino Satanás a tentar a Jesucristo y él lo resistió con la palabra. No ande peleando con el diablo, resista al diablo con la palabra. No ande peleando en contra de sus maquinaciones y en contra de las potestades y los demonios de Satanás. Usted resiste todo eso con la palabra del Señor. Dios es mi amparo. El Señor es mi fortaleza. El Señor es mi refugio. El Señor es mi protección, mi salvación, mi esperanza. Resista a Satanás con la palabra del Señor. No lo resista a palos, porque los palos no le van a hacer nada. Pero a la palabra el enemigo le tiene temor. Y cuánto más cuando hay alguien, no que carga la palabra, sino que la cree. Bendito es el nombre del Señor. ¿O no ha visto usted que cuando tienes esas noches de pesadilla, esas noches de sueño, en donde estás atribulado, estás atormentado, esas noches cuando tú no te puedes mover? Alábale. Cuando usted no se puede mover. Pero en esa noche usted logra balbucear algo y usted menciona la sangre de Cristo, o usted menciona el nombre de Jesucristo y usted despierta. Qué coincidencia, ¿no? ¿No te ha llamado la atención eso? La coincidencia, usted en el sueño cuando está teniendo la peor de las pesadillas y siente un terror y quieres que alguien te despierte, nadie te despierta y de repente viene a tu cabeza la palabra, el nombre de Cristo. Mencionas a Cristo y despierta inmediatamente. Despertaste solo, alguien metió un ruido, el que tenías al lado te movió y te dijo: oye, estabas como balbuceando, estabas como luchando, ¿qué te pasa? Y ahí entendiste que tenías una lucha espiritual. Mira lo poderoso que es el nombre de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira lo poderoso que es la sangre de Cristo Jesús. No es cualquier cosa. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario en la vida de los creyentes por fe actúa poderosamente. No sé si lo dije muy rápido, pero la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, cuando usted cree en ese sacrificio y en esa sangre y usted por fe la reclama para sí, la cree para sí, esa sangre actúa en favor de tu vida.
pues aún la palabra de Dios actúa en los creyentes y en quienes la creen a favor de ellos. Bendito es el nombre del Señor. Entonces las potestades existen. Usted dice, no, es que no sé qué pasó y se acabó la paz. No, el diablo que anda metido ahí. Satanás es un ser espiritual que vela en pos de las divisiones. Satanás divide, Dios une. Y donde hay división no está Dios. Donde hay división está Satanás. Dios está donde hay unión. Escúchelo. Donde hay unión está, ¿quién está? Dios. Y donde hay división, ¿quién está donde hay división? Satanás, el diablo. Y Cristo Jesús lo reprenda. Pero Satanás, y no estoy predicando a Satanás, yo estoy hablando a la iglesia algo importante de las luchas espirituales. Pero Satanás conoce a los hijos de Dios. Porque no es el Hijo de Dios el importante, es el Espíritu Santo que está en la vida del Hijo de Dios lo que llama la atención del enemigo. ¿Recuerda usted a Jesús de Nazaret llegando a la localidad de Gadara? Dice que Jesús llega a Gadara y está allí el endemoniado gadareno. Y el endemoniado gadareno se hacía daño y tenía una fuerza sobrenatural que nadie podía controlar a este gadareno endemoniado. Nadie lo podía controlar. Vivía golpeándose entre las rocas, haciéndose daño y gritando como un loco. Pero Jesús dice que cuando llega a Gadara, inmediatamente los demonios, y que no era un demonio, dice que era una legión de demonios. Y cuando hablamos de legión, hablamos de muchos, pero muchos demonios. No eran ni 10, ni 20, ni 30. Eran más de 40 demonios que estaban dentro de esta persona. Wow, imagínate la capacidad de almacenar potestades que tenía este hombre. Estaba lleno de potestades. Pero él reconoce cuando Jesús llega a Gadara y le dice, ¿qué tienes contra mí? Jesús todavía no le había hecho nada, pero el Espíritu Santo, la gracia, la unción de Dios, Dios mismo en la persona de Jesús humanado, pisando Gadara, ya el demonio lo conocía. Por eso cuando hay alguien que está ungido, lleno de la presencia del Espíritu Santo, un hombre y una mujer que tienen al Espíritu de Dios en su vida, cuando se acercan a alguien o llegan donde alguien que tiene un espíritu que no es de Dios, esa persona que tiene ese espíritu que no es de Dios se incomoda. Se incomoda, se inquieta. Se siente extraño y usted le empieza a hablar de Dios a alguien que no tiene a Dios en su vida, y ese que no tiene a Dios en su vida se siente raro y cambiemos el tema, mejor no me hables del evangelio, no me hables de Dios. Son las potestades que tiene adentro, son los demonios que tienen adentro. Vamos a la iglesia. Ay, no, mejor no voy a la iglesia, ya vamos a terminar peleando, no voy a la iglesia. Algo espiritual tienes adentro. Bendito es el nombre del Señor. Y eso algo espiritual es lo que tenía la hija de esta mujer. Vuelvo al texto de la palabra. En San Marcos 7:25 dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que esta mujer oyó que Jesús estaba allí, fue y se postró a sus pies. Jesús, escúchelo, es el único que puede traer liberación en donde hay ataduras del diablo. Usted no hay nada que pueda hacer humanamente para libertar a una mujer o a un hombre que está encadenado. El único que puede traer liberación al hombre y a la mujer es el poder del Espíritu Santo. Es Jesucristo. Él es el único que redarguye y convence y tiene la autoridad para traer libertad a aquel que está encadenado. Yo puedo verla a usted y puedo verle libre,
Pero puede que espiritualmente usted esté encadenado. Tal vez alguien me escucha por el radio y dice, yo pastor estoy libre, pero quizás en el espíritu estás encadenado y necesitas ser libertado en esta mañana. Y el Señor quiere libertarte y el Señor puede, aleluya, libertarte. Él es el único que puede cortar las cadenas y las ataduras que el diablo ha traído sobre tu vida. Por eso dice la palabra, y conocerás la verdad, y la verdad te hará verdaderamente libre. Esa fue, aleluya, lo que pasó en nosotros cuando estábamos en el mundo. Eso fue lo que sucedió. Esa libertad de Dios vino a nosotros y nos libertó. Por lo tanto, si alguien en esta mañana vino encadenado, se siente con algún demonio, se va a ir libre. No porque nosotros podamos hacer algo por esa persona, sino es lo que Dios puede hacer a través de nosotros en esa vida. Entonces, cuando hay alguien endemoniado cerca suyo, usted no puede ayudarle, pero el poder que está en usted, que no es suyo, es de Dios. El Espíritu Santo que fluye en usted, que no es suyo, Dios lo puso allí en su vida, puede traer liberación sobre aquel que está encadenado. Por eso cuando pueda ungir a alguien, dígale, Señor, yo no puedo hacer nada, pero tú lo puedes hacer todo en tu nombre. En tu nombre, Señor, que estas cadenas sean rotas. Saca el demonio de este hombre, Señor. Saca el demonio de este hombre, libértale para tu gloria. Dios mío, reprendemos al diablo para tu gloria. Señor, sobre esta mujer, hazla una nueva criatura. Señor, libértale de toda cadena de Satanás. En el nombre de Jesús de Nazaret. Usted le pone las manos. Y si Dios está allí, si la gracia y la unción de Dios está allí, esa mujer no se dispara quizás para dónde. Porque Dios liberta. Cuando Dios liberta hay quebrantamiento. Cuando Dios liberta, aleluya, hay humildad. Cuando Dios liberta hay humillación. Cuando Dios liberta, aleluya, hay un cambio. Ahora, notemos algo. La hija de esta mujer estaba endemoniada y fue a Jesús, pues ella entendía que Jesús era el único que podía ayudar a su hija. La mujer era griega y era sirofenicia, de nación, y le rogó al Señor, por favor, Señor, liberta a mi hija. Por favor, Señor, ayuda a mi hija, ella tiene un demonio. Echa fuera, Señor, al demonio. Jesús la humilla y le habla fuerte. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mujer, esto no es para ti. Deja primero que yo ayude a otro, después veo si me queda tiempo. Fue fuerte lo que el Señor le dijo. Pero ella fue persistente y fue más humilde. De seguro alguien viene a este lugar buscando ayuda de Dios y uno le dice, espérate un poco, se va. Pero esta mujer fue humilde. Y le dice, pero Señor, aún los perrillos comen lo que cae de la mesa de sus amos, las migajas, Señor, aún los perrillos comen de ellos. O sea, Señor, aunque sean las migajas, aunque no sea merecedora, Señor, aunque no merezca tu consideración, aunque no merezca, Señor, que siquiera me mire, pero Señor, aún las migajas son suficientes, Señor. Y Dios ve allí humildad. Dios vio allí humildad, hermano. Por eso el Señor dice que Dios al altivo lo mira de lejos, más al humilde dice que lo mira con misericordia. El humilde llegará a muchos lados en Dios. El soberbio no va a llegar a ninguna parte. El soberbio va a terminar dándose costalazo, hermano, terrible. Va a quedar todo mellado, pelado. Pero el humilde halla gracia delante del Señor. El humilde es mirado con misericordia delante del Dios Todopoderoso, porque abro comillas, si Él siendo Dios Todopoderoso se mostró como el más humilde de los humildes, ¿qué más nos queda a la iglesia? Entonces esta mujer, cuando el Señor le dice, para ti no hay milagro. Mujer, para ti no, yo no vine a ayudarte a ti. Yo vine a ayudar a mi pueblo, a mis hijos. Estoy ocupado, no te puedo atender. Pero Señor, por favor, ten misericordia. Mi hija tiene un demonio. Señor, por favor, ayúdame. Señor, no sé dónde más ir. No sé qué otra puerta tocar.
Me recuerdo ahí a las palabras de Ana cuando oraba frente al altar del Señor, cercano ahí al sacerdote Elí. Ana oraba y decía: Señor, si me das un hijo, le decía. Y estaba tan humillada Ana, dice la Biblia, que balbuceaba, y el sacerdote Elí le dice: mujer, tú estás ebria, vete, sal de aquí, deja de molestar. Y Ana le dice: mi Señor, tu sierva no está ebria, sino está acomplejada en su espíritu. Y el hombre le dice: mujer, entonces si es así, que Dios conceda tu petición. Y Ana se humilló y le dice: Señor, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a tu servicio. Y nace Samuel. ¿Cuál es el punto en esto? La humildad, la humillación, la necesidad, el gemir a Dios por una situación. Cuando decimos que Dios es más grande que cualquier situación que vivamos, es así. Tú puedes estar viviendo algo en esta mañana y decir: es imposible que esto que estoy pasando, viviendo y enfrentando se arregle. No me digas que es imposible, porque yo conozco a un Dios que todo lo puede hacer posible. Conozco a un Dios que cambia corazones. Conozco a un Dios que une lo que se ha roto. Conozco a un Dios que cuando la familia está separada, Dios la une y la transforma en un solo ser. Mi Dios es un Dios de lo imposible. No me digas que lo que vives es imposible de arreglar. ¿Era posible que el mar se abriera? No. ¿Era posible de que saliera agua de una roca en medio del desierto? No. ¿Era posible que de la nada una columna de fuego protegiese al pueblo de Dios? No era posible. ¿Era posible que los muros de Jericó cayeran? No era posible. Pero Dios lo hizo posible. Lo que para ti es imposible, Dios lo puede hacer. La humillación es importante, la humildad es importante. Bendito es el nombre del Señor. Y esta mujer se humilló, hermano. Se humilló. Y Dios, cuando la ve, Jesús la ve, vio algo especial en ella. Y te das cuenta que Jesús no está movido a la realidad de la situación o a la complejidad de lo que estamos viviendo. Jesús está movido a lo que pasa dentro de nosotros. Jesús pudo no haber hecho nada en los demonios que tenía la hija de esta mujer, Sirofenicia. Pero a Jesús le impactó la actitud de esta mujer frente a su realidad, frente a su aflicción. Cómo esta mujer se comportó frente a su problema delante del Señor. Eso impactó al Señor. Tú dices: no, mi problema es grande. Esto conmueve al Señor. No, al Señor no le conmueven problemas grandes o pequeños. Al Señor le conmueve tu actitud frente a Él cuando estás en esa situación. ¿O no recuerdas cuando Jesús está allí y está un centurión romano y le dice: Señor, mi criado está enfermo? Él tenía un problema. Otra versión de la Biblia dice: mi hijo está gravemente enfermo. Y el Señor le dice: muy bien, voy a ir a tu casa. Voy a ir a tu casa. Y el romano le dice: Señor, no es necesario que vayas a mi casa, porque soy un hombre puesto en autoridad, y si digo a este ve, va, y si digo a este otro haz esto, lo hace. Por lo tanto, yo sé que solo una palabra tuya bastará. Jesús dice: ni en toda Jerusalén, por no decir ni en todo Israel, he encontrado tanta fe como la que he visto en este hombre. Yo te pregunto, ¿qué es lo que llamó la atención de Jesús? ¿Llamó la atención la magnitud de la aflicción del romano? No. Para Jesús, traer un milagro en la vida del criado de este romano era así. Para Jesús, traer liberación y sacar al demonio que estaba en la hija de esta mujer sirofenicia era así. Para Jesús, traer una respuesta y solucionar el problema que tú puedas estar o no viviendo o enfrentando es así de sencillo. ¿O tú crees que Jesús se complica en arreglar las cosas? Nosotros nos complicamos. 10 leprosos caminando: Señor, si quieres puedes limpiarlo. Jesús dice: quiero, sean limpios.
No hizo machitunes, ni la danza de la lluvia, ni absolutamente nada de todo lo que humanamente nosotros muchas veces tratamos de hacer para que algo suceda. Simplemente sucedió. Yo quiero que usted entienda esto. Dios no tiene problema, ni es difícil, ni es imposible resolver las situaciones que hoy tú puedas estar pasando o enfrentando. Dios lo puede hacer. La diferencia lo hace cómo yo me paro frente a esa situación y frente al Dios que yo tengo. ¿Y quién es el que hace lo imposible para nosotros posible? Dios, el Señor. Y aquí son varias áreas en las cuales el Señor, por medio de su palabra, nos está ministrando. Varias áreas. ¿Quién es el que puede ayudarle a usted en su condición, en su realidad? O en su encadenamiento espiritual. El Señor, porque los demonios existen. Los demonios existen. Y los demonios tiemblan a la autoridad de la palabra del Señor. Recuerdo allí que los demonios rogaban al Señor que no los enviara del endemoniado gadareno a cualquier lugar. Por favor, no nos envíes a donde no queremos ir. No nos mandes al infierno, a la condenación. No nos encierres todavía. Aún no ha llegado el tiempo. Y entonces Cristo Jesús los manda, dice, a un hato de cerdos. ¿Voy a hablar de los cerdos? No, voy a hablar de la autoridad de la palabra del Señor. Lo que Dios dice es. Y lo que Él ordena sucede. Lo que Él dice que tiene que pasar, pasa, porque es Dios. Por lo tanto, si hay alguien que puede ayudarle a usted en la condición espiritual en la que usted se siente hoy, o en la situación en la cual tú puedas estar envuelto, es el Señor. Y vuelvo a insistir, y todo depende de cómo nos presentamos al Señor frente a esas realidades que nosotros estamos viviendo. A veces, por ejemplo, doy un ejemplo, a veces cuando alguien no quiere alabar a Dios, atribuimos aquello a que, bueno, tiene vergüenza, no tiene tanta personalidad. Algo pasa que necesita ser cortado. Porque la Escritura dice que seremos verdaderamente libres. En el mundo estábamos esclavos, sentíamos miedo, vergüenza, temor. Pero cuando el Señor nos liberta, la vergüenza y el temor no puede existir en nuestra vida. Si es que realmente el Señor te ha libertado verdaderamente. A lo mejor te traías 20 demonios cuando llegaste al Evangelio. Y tal vez salieron 19 y te queda uno. O algunos traían 20 demonios, salieron los 20. Y en el camino del Evangelio se me desvió y ahora llegaron 40 y tienes 40 dentro. La Biblia dice que aquel que ha sido libertado, si vuelve después a caer y vuelve a cometer las mismas atrocidades que antes, su estado actual viene a ser peor que el anterior. ¿Por qué? Porque si Dios te libertó y sacó 20 demonios de tu vida, comenzaste a caminar en el Evangelio, luego en el camino del Evangelio te tentó el diablo, te desviaste, después van a venir el doble de demonios a tu vida porque van a encontrar tu casa limpia y vacía y los demonios van a decir, muchacho, aquí está limpio, vengan más. Y tu estado actual va a ser peor que el estado que tenías cuando llegaste al Señor. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando hay algo en tu vida, es algo espiritual que está pasando. Yo se los conté, los primeros 5 años, 4 o 5 años de estar convertido, o primeros 3 o 4 años de estar convertido, yo sentía vergüenza a muchas cosas. No me estoy yendo del tema, solo abro comillas. Yo sentía vergüenza a muchas cosas. Sentía vergüenza. Pero cuando estábamos en el mundo no sentíamos vergüenza para nada. Pero estando en la iglesia sentía vergüenza para muchas cosas. Me daba vergüenza aplaudir. Yo decía, aquí aplauden para alabar al Señor, ¿no? Qué raro. Aquí levantan las manos para glorificar al Señor. Qué raro. Hay que confirmar y decir amén. Qué raro. Así que en mis primeros años los amén eran hacia adentro. El amén es una confirmación. Entonces yo decía amén así bajito o decía amén cuando todos decían amén para que mi amén no se escuchara.
O levantaba las manos cuando todos levantaban las manos para yo no sentirme avergonzado, no sentirme raro o no sentirme observado. Y no estoy hablando de la alabanza, sino hablo de las cosas interiores que comienzan a pasar en nosotros. Y honestamente, si tú me preguntas, yo no sé si había un demonio en mi vida. Sé que antes de venir a Cristo habían potestades que estaban guiándome por caminos de perdición. Y cuando vine a Cristo, Cristo me hizo libre. Pero lo que sí sé que en Cristo aún habían cadenas y ataduras que necesitaban romperse. Influencia demoníaca tal vez. Alguna maquinación de Satanás tal vez. Yo no lo sabía. Pero habían cosas que me costaban. Y veía a otros hermanos buscar al Señor, servir al Señor, disponerse para el Señor y alabar al Señor con tanta libertad. Y a mí habían cosas que me complicaban tanto. Alguien puede decir, recuerda, pastor, que el crecimiento del creyente es progresivo, por lo tanto la madurez no es instantánea, se adquiere con el tiempo, con los años, con las experiencias, con el trato con Dios. Pero habían cosas que me costaban. Entonces yo le decía, Señor, libértame. Yo no sé si tengo un demonio, pero libértame. Yo no sé si hay una atadura o una potestad o una maquinación del diablo que trae un pensamiento a mi mente diciéndome, te ves ridículo aplaudiendo. Te ves ridículo levantando la mano. Y yo parecía que cuando levantaba la mano escuchaba a alguien que me decía interiormente, ridículo, no hagáis el loco. Yo escuchaba eso. Y yo le decía, Señor, libértame. De repente veía a unos corriendo por alrededor del culto. Yo los miraba y esto no les da vergüenza. No les molesta nada. Oh, Señor, yo decía, libértame. Ese era mi clamor, Señor. Yo quería más y pedía al Señor. Y sabe, habían cadenas en mí que no habían sido rotas todavía. Habían cadenas. Y si esas cadenas no son cortadas, puede llevarte a que cada vez más te sientas más atado. Y puede que la influencia satánica cada vez sea más fuerte en tu vida. Y no nos demos cuenta cuando terminemos lejos del Señor. Entonces yo le decía al Señor, libértame. Y un día, bendito día. Eso son buenas las experiencias vividas, porque no hablamos de lo que otro vivió, sino que hablamos de lo que uno ha vivido. Así que alguien te puede decir, no, Dios no es real. No, Dios es real porque yo lo he sentido. Yo he sentido su poder. He visto lo que Dios puede hacer. He visto lo que Dios ha hecho en mi causa, en mi vida, en mi realidad. Por eso las experiencias vividas son tremendas, hermano. Basta de contar testimonio de lo que otro experimentó. Qué bueno es cuando hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios ha hecho en nuestra casa, de la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Y bendito día en donde estábamos tipo 5 o 6 de la tarde alabando al Señor, normal, y de repente siento un termo con agua caliente. Siempre digo, un termo con agua caliente. Pero no era un termo en realidad, sino es lo que yo sentí. Un termo con agua caliente que me dejaron caer desde mi cabeza por mi espalda. Un calor que comenzó a, ¿cómo se dice la palabra? A introducirse por todas mis arterias. Un fuego que comenzó a meterse por cada una de mis venas. Y por todas partes comencé a sentir un calor. Y al mismo tiempo que sentía ese fuego y ese calor, comencé a sentir un gozo, una alegría, un disfrutar. Algo que nunca antes había experimentado en mi vida. Que lo único que pude hacer en esa tarde fue levantar mis manos al cielo y comenzar a aplaudir. Nadie más estaba aplaudiendo allí, nadie más estaba adorando allí, pero algo sucedió en mi vida que no me importó nada de lo que la gente pensara, sino era mi momento. Fue el Señor. Yo sabía, era la presencia del Señor. Era el Señor, era el Espíritu Santo, era el fuego de Dios, era la Shekinah de Dios tocando mi vida, tocando mi corazón. Y cuando eso sucede, la carne se quema. La carne se quema. La vergüenza se va, la preocupación se va. Esa humanidad que hace tanto daño a nuestra vida, que destruye familias, matrimonios,
desintegra ministerios. Esa humanidad, cuando está el fuego de Dios, se quema, se muere. Y yo recuerdo claramente, hacía esto. Y no me importó nadie de los que tenía al lado. No que no los quisiera, no que no quisiera a mis hermanos, sino fue algo tan especial. Dios me libertó ese día. Y desde ese día nunca más he sentido vergüenza para alabar a Dios. Nadie puede venir con una historia o una filosofía humana y decirme, esto no es verdad. Porque yo sé lo que viví. Sé cuáles son las experiencias que hemos tenido con Dios y sé que el Señor es real y poderoso y actúa mediante la fe en aquellos que creen en Él. Y esa cadena se cortó ese día. Yo no sé cuál es tu cadena en esta mañana. ¿Cuál es tu lucha en esta mañana? ¿Cuál es la presión que tienes? ¿Cuál es la maquinación del diablo que te agobia, que te asedia, que te rodea en esta mañana? Pero sin importar cuál sea la presión, yo quiero decirte, hay un Cristo vivo que quiere y puede obrar en favor de tu vida y libertarte como no imaginas y salir de este lugar libre de toda saeta del enemigo. Si el Señor lo hizo con tantos otros, Dios también puede libertar tu vida en esta hora y en esta mañana. Pero la humildad es importante. Pablo dijo allí en Romanos 8:38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni tampoco la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, puede apartarnos del Señor. Hay principados que trabajan día y noche para destruirte. Y hay cadenas que el diablo va poniendo sutilmente a tu alrededor para atarte. Por eso cuando alguien es verdaderamente libre, la gente afuera lo nota. Y allí vienen los pensamientos de la gente que está afuera sin Dios. Cuando ve a alguien que tiene a Dios, le dice, ¿qué te pasó? Tú no eras así. Tú no hablabas así. Tú no vestías así. Tú no ibas a esos lugares. ¿Qué te sucedió? Ah, estás yendo a la iglesia. Te lavaron la cabeza. ¿O no es así? No, no le lavaron la cabeza. Lo que pasa es que antes estaba sin Dios. Estaba atado. Estaba endemoniado. Pero ahora con Dios, Dios lo desató. Dios lo libertó. Dios lo hizo libre. Dios lo hizo una nueva criatura. El hombre y esa mujer nacieron de nuevo. Oh, Dios mío, cuánta iglesia que necesita nacer de nuevo. Cuánta gente que necesita verdaderamente un nuevo nacimiento. Por lo tanto, en esta mañana yo te quiero decir que hay un Dios que puede cortar cualquiera sea tu atadura y tu cadena. No depende de lo que yo pueda hacer, sino depende de cómo te presentas a Dios en esta hora, en esta mañana y en este momento, frente a tu realidad y frente a tu situación. El enemigo trabaja de una y mil maneras. Él es oportunista y tratará de tomar ventaja de situaciones que suceden en tu vida para alejarte de Dios y para destruirte como persona y para destruirte espiritualmente. El diablo sabe que mientras usted esté tomado de Dios, en medio de la tormenta no te puede destruir. Pero cuando estás soltado de la mano de Dios, en medio de esa tormenta, entonces tú corres peligro porque estás soltado de la mano de Dios. Quiero ir concluyendo en esta hora. Quiero ir concluyendo. No basta solamente con conocer la palabra, sino necesitas creer la palabra. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen
y tiemblen. Conocer lo que dice la Biblia es una cosa, pero creer lo que la Biblia dice es otra. ¿Tú crees verdaderamente en Dios? ¿Tú crees que lo que está escrito en la Biblia, las Escrituras, es la palabra de Dios? ¿Crees que Dios puede ayudarte? ¿Crees que Dios puede libertarte? ¿Tú crees que Dios puede cortar las cadenas y las ataduras? ¿Tú crees que Dios puede reprender toda influencia demoníaca, toda maquinación del diablo? ¿Tú crees que Dios puede alejar todo eso de tu vida? Bueno, si tú lo crees, entonces Dios lo va a hacer en esta mañana. Porque la palabra de Dios obra, dice, en favor de aquellos que la creen. Tú puedes pensar que aquí adentro no hay potestades, pero las hay. Y usted puede pensar que porque alguien es pastor, predicador, hermano en la fe, iglesia, no tiene ataques del enemigo. Los tiene. Los tiene. Satanás anda por todas partes, rodeando, dice la Biblia, la tierra. Dice que Dios le pregunta a Satanás y le dice: ¿de dónde vienes, muchacho? Vengo de rodear la tierra. Faltaba que le hubiese preguntado: ¿y de dónde? ¿Y por qué lado pasaste? No, pasé por la casa del hermano Orlando, pero andaba en la iglesia. Así que no lo pillé. Y pasé a buscar al hermano Rodrigo, pero también se fue para la iglesia. Pero después dijimos: voy a ir a la casa de la hermana Vero. A ella la pillo ahí. Y fue para allá porque como semanas atrás la pilló ahí, entonces dijo: ahora la pillo. Y no la pilló en la iglesia. Estoy dando ejemplo. Y fue a mi casa quizás fue a mi casa. Y dijo: voy a ir donde el Pablo. Porque Pablo últimamente ha andado más o menos nomás. Entonces lo voy a ir a ver, dijo. Entonces como vio que yo no fui a la iglesia el domingo que pasó, quizás se fue a mi casa hoy día para ver si me pillaba allá. Pero me pilló en la iglesia. Son ejemplos, pero entienda una cosa: Satanás se mueve. Y es tanto así, la Biblia dice que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso usted no se puede dormir espiritualmente. Usted no se puede relajar espiritualmente. Usted no se puede tomar vacaciones espirituales. Si usted se descuelga de Dios un momento, usted se muere, usted se seca, usted será presa fácil. Por eso cuando los predicadores y distintos pastores en el mundo le dicen a su ovejita: no descuide la oración, no le hemos visto esta semana en la iglesia, ¿qué ha pasado? Entonces la ovejita dice: que el pastor me quiere todos los días en la iglesia. No es eso. Lo que pasa es que el pastor sabe que si usted se descuelga de Dios, el diablo le va a hacer pedazo. No se descuelgue de Dios. No podemos descolgarnos del Señor. El Señor dice en su palabra: el que habita. No dice el que es pastor, no dice el que es Dorca, no dice el que nació en una familia cristiana. Dice el que habita al abrigo del Altísimo. Ese va a morar bajo la sombra del Omnipotente. En ese caerán a su lado 1000 y 10.000 a su diestra, mas a él no llegarán. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Hermano, no salgas de la cobertura de Dios, porque entonces seremos presa fácil del enemigo. Alguien me oye y dice: pastor, pero la presión es tan fuerte sobre mi familia. Alguien escucha y dice: predicador, es tan fuerte la presión sobre mi matrimonio, esto ya no da más. Resiste, aférrate a la palabra. Aunque parezca que el viento ya te lleva y la tormenta te deja lejos, aférrate a la palabra. Resiste al diablo. Recobra fe a través de las Escrituras, y el diablo va a tener que huir de tu vida. Todo lo que Satanás está haciendo en contra tuya va a tener que menguar si te aferras a Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Porque Satanás sabe que él no puede derrotar a Dios. Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso. No hay nadie como el Señor. Resiste al enemigo y el enemigo se va a ir de tu casa y se va a ir de tu vida.
Padre, oramos en esta mañana en el nombre de Jesús por la palabra, Dios mío, que hemos podido exhortar y compartir con tu iglesia. Permite, Dios del cielo, que esta palabra obre, Señor, en la vida de tus hijos. Porque sé que tú has repartido, Señor, de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a la realidad que ellos están viviendo. Bendice a tu iglesia por esta palabra. Liberta a tu pueblo, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor. Si hay alguna atadura espiritual, si alguien, Señor, se siente atado, encadenado, que hay algo, Señor, que está pasando en su vida, corta toda cadena, Dios, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos en esta mañana, Señor. Atamos bajo la autoridad de tu palabra. No que tengamos, Señor, aleluya, el derecho a exigir, sino rogamos e imploramos que bajo la autoridad de tu palabra, todo lo que no sea tuyo y que se esté levantando en contra de tus hijos sea atado en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que quiera destruir nuestras familias, las familias que forman parte de tu obra, todo lo que quiera, aleluya, hacer que tu iglesia pierda su integridad, su testimonio, su credibilidad, toda aquella influencia satánica, oramos para que sea quitada de la vida de tus hijos en el nombre de Jesús. Y por la fe en tu palabra, por la fe en tu palabra, derrama de tu sangre preciosa sobre esta casa, Señor. Derrama de tu sangre preciosa por la fe en tu palabra, Señor, sobre nuestros hijos, sobre tus hijas, sobre nuestros hogares. Derrama por la fe en tu palabra, Señor, de tu sangre preciosa. Cúbrenos en tu sangre, rodéanos en tu sangre preciosa, Señor Jesús. Y llévate, Señor, toda atadura, toda maquinación del diablo, Dios mío, toda obra de Satanás, quítala de en medio, Señor, de nuestro camino. Porque solo tú lo puedes hacer, mi Rey. Oh, corta cadenas, oh Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Trae libertad sobre tu iglesia en esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús. Para tu gloria, Señor. Aleluya. Obra en tu iglesia, Señor. Obra en tus hijos, Señor. Amén. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Aleluya.